amigos, mi nombre es Omar. En esta ocasión les voy a hablar del proyecto Planta de Cobre Río Seco. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Continuando con lo que es la descripción del proyecto, el proyecto Planta de Cobre Río Seco, cuyo instrumento de gestión ambiental es un estudio de impacto ambiental detallado, tiene como objetivo la construcción y operación de una planta de procesos para la obtención principalmente de cátodos de cobre, además de los productos secundarios como concentrados de oro y plata, azufre elemental, concentrado de pirita y sulfato de manganeso. En este contexto, el EIA tiene como objetivo identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales producto del desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas, ya sea en la etapa de construcción, etapa de operación y etapa de cierre. Esto con el fin de establecer medidas de gestión ambiental y social acordes con la magnitud de dichos impactos en cumplimiento de la normativa nacional y sectorial vigente, así como de los estándares de desempeño corporativo de Río Seco. Como se logra observar en la imagen, tenemos los componentes de construcción que están resaltados de amarillo, donde tenemos canteras, plantas de procesos, plataformas de abastecimiento de agua, sistemas de lavado de camiones, depósitos de seguridad, y también tenemos lo que es las tuberías de abastecimiento de agua de procesos. Y luego tenemos lo que es también las instalaciones principales de la planta, los que están resaltadas de color verde, donde tenemos ablandamiento de aguas, tolva de recepción de concentrados, lavado contracorriente, lixiviación atmosférica y separación sólido-líquido de material de lixiviado. En ubicación y localización, como se logra observar en la imagen, tenemos que políticamente el proyecto se ubica en la comunidad campesina Lomera de Huaral, en los distritos de Huaral y Chancay, provincia de Huaral, región Lima. El monto para su ejecución es de 1.375 millones de dólares, con un tiempo de ejecución de 29 años. Las acciones impactantes tenemos que se dan en la etapa de construcción, en la etapa de cooperación y en la etapa de cierre. En la etapa de construcción tenemos que impacta al aire. Al aire, ya sea en las emisiones de material particulado, de gases contaminantes o de polvos. Al suelo, afecta en la pérdida del suelo por el movimiento de tierras y por el movimiento de las máquinas. En lo que es ruido y vibraciones, hay variaciones en los niveles de ruido y vibraciones. Luego está la etapa de operación. En la etapa de operación tiene un impacto muy significativo, ya sea en los ruidos y vibraciones, en el agua, en el aire, flora y vegetación, en el suelo, el paisaje y la flora y la fauna. Luego, en la etapa de cierre, impacta ya sea al suelo, al agua o al aire, afectando la estabilidad del medio. El aire puede ser contaminado ya sea en la etapa de construcción o en la etapa de operación. En la etapa de construcción es contaminado por la maquinaria. Porque produce emisiones de gases de efecto invernadero y emisión de material particulado y gases contaminantes. En lo que es en la etapa de operación tenemos también lo que es en la planta de procesos, ya que ahí produce radiaciones ionizantes, generación de ruido, emisión de material particulado, emisión de gases y generación de vibraciones con el movimiento de tierras. Con esto causa emisiones de material particulado, erosión del suelo y emisión de contaminantes. En lo que es en el depósito de seguridad hay emisión de material particulado y generación de ruido. El agua puede ser contaminado también en la etapa de construcción y en la etapa de operación. En la etapa de construcción por la maquinaria, ya que esto causa contaminación por petróleo o gasolina, variaciones en la cantidad de agua subterránea y alteración del agua. En lo que es movimiento de tierras, causa disminución del flujo de aguas subterráneas, además de la generación de ácido sulfúrico liberado de las rocas y mezclado con agua y el aire. Luego, en la etapa de operación,
por la planta de procesos hay extracción de agua para actividades operativas. Además hay contaminación del agua en los diferentes procesos de la extracción de mineral y la pérdida de especies acuáticas. En la disposición de subproductos hay generación de aguas, expulsión de relaves mineros, contaminación de las fuentes o vertientes de agua. Luego tenemos el suelo. El suelo puede ser contaminado por la maquinaria porque causa pérdida de áreas de cultivo. Hay variaciones de la calidad del suelo alterando el medio. En el movimiento de tierras hay pérdida del suelo debido al desborde y movimiento de tierras, pérdida de especies en la zona y disminución de la fertilidad del suelo. En la etapa de operación, tanto en la planta de procesos como en la disposición de subproductos. En la planta de procesos hay generación de relaves, generalmente provocan fuertes impactos ambientales, con la destrucción de los suelos naturales y la generación de los suelos contaminados que presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas que impiden las restauraciones de la vegetación. En la disposición de los subproductos tenemos que al entrar en contacto con el suelo alteran las propiedades de alterando su vegetación, flora silvestre e incluso la fauna. Siguiendo con la flora y vegetación terrestre, nos dice que se lograron registrar un total de 49 especies de flora, pertenecientes a 15 órdenes y 22 familias. En el orden con mayor valor de riqueza corresponde a la familia Caryophyllales, seguido por los órdenes Poales y Solonales, con 7 especies cada uno. Luego del orden de Asterales, con 5 especies, y del orden Malvales, con 4 especies. De acuerdo con los resultados encontrados, del total de especies de flora registrado durante la presente evaluación, 5 se encuentran categorizados bajo alguna categoría de amenaza. 2 especies son clasificadas como en peligro crítico, 2 especies son clasificadas como en peligro y una especie se encuentra en la categoría de casi amenazada. En cuanto a las especies de flora registradas que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, solo una se encuentra bajo alguna categoría de amenaza, clasificada como vulnerable, que es la Mila caespitosa. Por otro lado, Armatocereus se encuentra en la categoría de casi amenazada. Además, se lograron registrar 14 especies endémicas del Perú en el área de estudio, todas pertenecientes a la familia Cactaceae. Como se logra observar en la imagen, ahí hemos detallado algunas familias, las que son más resaltantes, ¿no? Continuando con la fauna, tenemos que se lograron registrar un total de 28 especies de aves pertenecientes a 10 órdenes y 18 familias. El orden con mayor valor de riqueza corresponde a la Paseriformes, con 13 especies. El segundo orden más representativo es Pitroformes, con 4 especies, seguido de los órdenes Falconiformes, Columbiformes y Charandriformes, con 2 especies cada uno. De acuerdo a los resultados de los diferentes estudios realizados en el área de estudio ambiental, solo una especie se encuentra bajo alguna categoría amenazada, la cual es Falco peregrinus, categorizada como casi amenazada. Además, se lograron registrar un total de 13 especies de mamíferos, pertenecientes a 3 órdenes y 7 familias, de los cuales 8 son mamíferos menores, ya sea 7 terrestres y 1 volador, y 5 mamíferos mayores. El orden con mayor valor de riqueza corresponde a la Rodentia, con 8 especies. El segundo orden más representativo es el Carnívora, con 4 especies, y seguido del orden Chiroptera, con 1 especie. Del total de especies de mamíferos registradas durante la presente evaluación, 3 especies se encuentran bajo la categoría de amenazada. Con respecto a las especies de mamíferos de algún grado de endemismo, se reportaron 2 especies endémicas del Perú en el área de estudio, la Pilotis amicus y la Oligorhizomis arenalis, ambos de la familia Chrysetidae. La población. Bueno, la población puede ser afectada ya sea en la salud de manera negativa,
en el empleo de manera positiva y en los recursos locales que tienen ciertos beneficios y ciertos perjuicios. En la salud tenemos que con la emisión de los gases y material particulado genera enfermedades muy peligrosas. Una de ellas es la llamada neumoconiosis, las cuales pueden causar disfunción, discapacidad en el empleo. Las actividades mineras generan empleo directo e indirecto y oportunidades comerciales, teniendo así importantes efectos multiplicadores sobre la economía local y regional. En los recursos locales, en la zona donde se desarrollan las actividades mineras, generan deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial y subterránea, de los suelos, el aire, la flora y la fauna. También, sobre todo, se contaminan sus embrios, ¿no? Y estos son utilizados por las personas y luego pueden causarles enfermedades e incluso pueden causarles la muerte. Continuando con el paisaje natural, como logramos observar en las dos imágenes, hacemos una comparación. La imagen de la parte de arriba es del año 2010 y la imagen de la parte de abajo es del año 2022. Para dejar muy claro esto, hemos hecho un gráfico el cual está enmarcado en color rojo, que es el área de actividad minera, y la parte que está con color azul es el área de uso minero. Bueno, continuando con lo que es el paisaje, ¿no? Logramos observar una gran diferencia en lo que es entre el año 2010 y el 2020, ya que en el año 2010 se logra observar que hay una parte donde hay cultivos, y esto quiere decir que el suelo aún se puede cultivar, ya que genera producción, ¿no? Y en comparación, la imagen del año 2022 se logra observar, ¿no?, que está en color gris, lo cual nos indica que no hay cultivos, ¿no? Por lo tanto, es evidente que se ha perdido la fertilidad del suelo. Por otra parte, también lo que es las partes montañosas que se logra observar, también en el año 2010 se logra observar un poco más oscura, lo cual indica que ha habido un poco más de vegetación. En cambio, en el año 2022 se logra observar parte más gris, ¿no? Lo cual indica que la vegetación está siendo alterada, ¿no?, o contaminada. Cabe resaltar que el área de uso minero se denomina como área donde se desarrollan las actividades que no tienen relación directa con el derecho otorgado por la explotación minera. Incorpora componentes auxiliares tales. En cambio, el área de actividad minera es el área donde se desarrollan las actividades de exploración minera propiamente dicha. Conduce al reconocimiento de los yacimientos mineros. En la economía productiva tenemos que estas actividades mineras generan lo que es puestos de trabajo, lo cual generan beneficios económicos a la población local y regional. También tiene un aumento del PBI corriente. Por cada empleo directo se crean 8 empleos, generando así beneficios a las personas del lugar, además de la generación de impuestos suficientes para pagar aproximadamente el 15% del presupuesto público por los próximos 10 años. En la infraestructura socioeconómica, tenemos que una de las principales bases para la economía nacional es las actividades mineras. Por lo tanto, crea empleo directo e indirecto y la mejora del crecimiento potencial de las actividades económicas, generando valor agregado, y aporta el 10% al PBI, mayores ingresos fiscales por impuestos. Además, la minería representa más del 50% de exportaciones en el país. Y además es el mayor contribuyente ante la SUNAT y genera inversiones que rodean los 6 millones de dólares. Continuando con los recursos naturales e históricos, tenemos que en la línea base de los recursos arqueológicos se ha desarrollado en toda el área del proyecto. Para esto se han desarrollado 4 evaluaciones arqueológicas a nivel superficial en diferentes tiempos entre los años 2011 y 2020 y un proyecto de evaluación arqueológica. De la evaluación arqueológica encontramos evidencias arqueológicas
2 sitios arqueológicos y dos elementos arqueológicos aislados dentro del área de estudio ambiental, las cuales corresponden a una estructura de forma cuadrangular con esquinas curvas, una infraestructura de planta circular de doble hilera. Se sospecha que corresponde a un pozo y 2 fragmentos de cerámica de pasta naranja con engobe crema. También cabe resaltar que ninguno de los componentes del proyecto se supone con dichas evidencias arqueológicas. Continuando con lo que es el nivel de afectación, ya sea por los componentes temporales o los componentes permanentes. Como logramos observar en la imagen, los componentes permanentes están marcados de color amarillo y los componentes temporales de color celeste. Lo que es los componentes permanentes, esto quiere decir que estos componentes van a estar presentes durante toda la etapa de la mina, ya sea desde la etapa de inicio hasta la etapa del fin. Entonces estos son los que generan un poco más de impacto, ya que se da en la etapa de construcción y en la etapa de operación. En la etapa de construcción porque hay remoción de tierra, emisiones de gases y diferentes actividades, ¿no? Esto quiere decir que genera impactos, pero según el estudio los impactos no son tan relevantes. Luego los componentes temporales son los que están un cierto tiempo, ¿no? Entonces esto quiere decir que estos componentes no generan muchos impactos ambientales, ya que estos están presentes durante cierto tiempo, luego son retirados. Continuando con la clasificación del EIA, tenemos 3 categorías. La categoría 1, que es los proyectos de inversión respecto de los cuales prevé la generación de impactos ambientales negativos leves. El instrumento de gestión ambiental que le corresponde es la declaración de impacto ambiental. En la categoría 2, proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé generación de impactos ambientales negativos moderados. El instrumento de gestión ambiental que le corresponde es el estudio de impacto ambiental semidetallado. Luego tenemos la categoría 3, que es proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos altos. El instrumento de gestión ambiental que le corresponde es el estudio de impacto ambiental detallado, el cual ha sido aplicado a este proyecto, que es planta de cobre Río Seco, obteniendo así las siguientes conclusiones. De acuerdo a la EIA, en todas las etapas no superará lo seca, por lo tanto no se espera impactos ni afectaciones al personal del proyecto ni la fauna terrestre del entorno del proyecto, menos a las poblaciones más próximas que se encuentran a varios kilómetros de distancia del lugar. El análisis del costo-beneficio del proyecto ha considerado los efectos de la construcción, operación y cierre que se esperaban en factores ambientales y socioeconómicos como consecuencia del desarrollo de dicha iniciativa de inversión. Es importante recalcar que tanto los costos como los beneficios serán del alcance local, dadas las circunstancias del proyecto. Por último, considerando las conclusiones obtenidas para todas las etapas, el análisis costo-beneficio del proyecto arroja un beneficio en términos socioeconómicos y un costo de términos ambientales, siendo el balance del desarrollo del proyecto ampliamente positivo para la sociedad local y regional. Hemos colocado algunas referencias. Los PDFs que hemos utilizado han sido brindados por el SENACE a través de correo electrónico. Un video también que nos detalla o nos resume lo que es la planta de cobre industrial Río Seco, y también una página web muy reconocida, la cual es el MINAM, el Ministerio del Ambiente. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video, espero que les sea muy útil. Muchas gracias.